Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Edgar Picasso, director creativo de la Galería Azul Arena. Estamos conectados ahora en una de las activaciones de la exhibición Segunda Mano, Segunda Casa del artista Alonso Robles, que todavía está en la galería. Si tienen chance de irla a ver, va a estar hasta el 6 de enero del próximo año. Alrededor de la exhibición se ha llevado una programación que ha incluido como otras pláticas, invitados especiales y otras actividades. Y ahora nos acompaña Gonzalo García, pintor y gestor cultural de Ciudad de México, que va a estar platicando junto con Alonso. Algunas breves introducciones y luego les dejo el Zoom listo a Alonso y Gonzalo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alonso Robles, artista visual, estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del FONCA para los años 2020-2021. Ha participado en distintas exposiciones colectivas e individuales en Ciudad Juárez, Guadalajara y Ciudad de México. Su pintura es un registro estético de su experiencia habitando la frontera a través de reflexión en distintos planos: los vínculos familiares, el comercio informal, la naturaleza endémica y los paisajes del desierto. Vive y trabaja en Ciudad Juárez, Chihuahua. Gonzalo García, nacido en Puebla, Puebla en 1985, vive y trabaja actualmente en Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende en San Miguel de Allende, Guanajuato. En el 2013 ganó una residencia en el Museo Contemporáneo de la Acuarela en Suecia. Ha sido seleccionado en distintas bienales como la 17ª Bienal Rufino Tamayo del 2016-2017, la Bienal José y Tomás Chávez Morado 2018, donde obtuvo mención honorífica, y la sexta Bienal Pedro Coronel de Zacatecas, así como la Bienal de Pintura Julio Castillo de la ciudad de Querétaro. Les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y aquí nos quedamos escuchándoles. Suerte, chicos, un placer. Ay, gracias, Edgar. Eh, Me escucho, ¿verdad? Sí, Gonzo. Ah, perfecto. Bueno, pues bienvenidos todos bueno, es una charla más bien, a esta charla que quisimos hacer Aloncito y yo en torno a su práctica, pero pictórica sobre todo. Pues vamos a estar hablando mucho de pintura, de conceptos abstractos de pintura y también de cosas formales de la pintura que acompañan estos conceptos abstractos. Yo, como decía Edgar en su presentación, también soy pintor, entonces, pues básicamente va a ser una charla de colegas tratando de profundizar un poquito más, como tanto en la obra de Aloncito como en sus procesos. Entonces, pues bienvenidos. Me jugó un poco chueco mi computadora y pues llegué un poco tarde, pero bueno, aquí ya estamos. No te apures, Gonzo. Gracias por aceptar la charla. No, yo feliz, Aloncito, feliz, y yo creo que como lo platicamos la vez pasada, tu pintura en general tiene muchas capas, creo que hay muchas cosas de las cuales podemos platicar y abordar de diferentes perspectivas. Entonces, pues vamos a tratar de hacer eso un poquito ahorita en esta charla. Como ya estabas preparado, te tengo un par de preguntas al inicio un poco... eh, pues como puntuales y un poco generales, pero que nos ayuda como a aterrizar un poco de qué va el tono de esta plática. Entonces, pues bueno, antes de entrar de lleno a platicar de tu trabajo, me gustaría saber, Aloncito, tú como pintor, o sea, como artista, pero sobre todo como pintor, ¿cómo ves hacia dónde se está moviendo la pintura contemporánea en estos momentos? Como en dónde la sientes posicionada, dónde crees que está la médula de lo que está haciendo la propuesta de la pintura contemporánea ahorita. Ay, güey. Este, Le dije a Aloncito que íbamos a empezar con lo más duro y luego ya más bueno, tranquilo. sí, sí, me gusta que empecemos así y está chido que lo mantengamos así, a darle lo más sintético que se pueda como para abarcar lo más que podamos. Pero sí, em, sí, he estado pensando en eso recientemente, en la respuesta, en qué respuesta le podía dar a eso.
siento que últimamente en lo que me he concentrado más, o la respuesta que le he dado hacia el papel que juega la pintura en tiempos contemporáneos, es hacia la desaceleración de los procesos de creación de una imagen. Primero, como contemplando el tiempo contemporáneo y la manera en la que se crean imágenes hoy en día y que se consumen imágenes y que se reproducen las imágenes y se comparten también, nos podemos dar cuenta que es un método, son procesos muy acelerados, ¿no? Estamos como compitiendo, creo, ahora contra lo digital, o más bien no compitiendo, midiéndonos en torno hacia las propiedades que te da la imagen digital. Como en su momento se compitió contra la fotografía, creo que ahora pues sí, la pintura física, pues, o la pintura matérica, se mide en torno hacia la reproductibilidad de la imagen virtual, pues. Entonces creo que la pintura hoy en día juega un papel muy importante desacelerando esos procesos. Creo que se necesita, al menos en la pintura que hago yo y creo que en la pintura que haces tú, necesitamos tiempo para sentarnos a pintar y no solo, como independientemente de la mano del pintor o lo habilidoso que sea para crear imágenes, se necesita como ese tiempo y concentración para evaluar, bueno, pues para examinar lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, sentarnos, preparar los materiales, ponerlos ahí, aplicar la pintura. Luego creo que podríamos hacer también, resumirlo o compararlo con el secado, ¿no? O sea, creo que podemos decir que pues para que haya una pintura luego tiene que secar, ¿no? Y tiene que haber tiempo para que seque. Entonces creo que eso es algo que considero que es muy importante de pintar en estos días. Eso respecto a la pintura en general. Eh, en cuestión de la pintura figurativa, creo que se añade pues obviamente la figura y se pone ya también en la cuestión lo que se supone que, bueno, lo que vale la pena pintar y lo que cada pintor considera que debe poner en el cuadro. Entonces, desde esa manera también creo que la pintura contemporánea se vuelve cada vez más específica en contextos. Se convierte en la pintura de, por ejemplo, un morro de la frontera que su familia vende en mercados de segunda. Esa es la pintura que, por ejemplo, hice yo para esta exposición. Y luego habrá la pintura de la morra que viva en, no sé, en El Salvador, que crea a partir del pigmento, que se traslada como de otro país y como ya pues, se le agregan más cosas, ¿no? Pero creo que la pintura figurativa expande el nivel empático que tienen las imágenes. O sea, creo que también el reto que hay con eso es que a la vez que se vuelve muy, muy, muy específica en lo figurativo, también tiene que dejar un rastro para seguir concatenándolo hacia lo público, hacia lo político, ¿no? Como el caminito así de Hansel y Gretel, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿no? Así. Que Sí. era como Simón van y se pierden y se supone que tienen que dejar un caminito. Si era ese cuento, ¿no? O era el de Pulgarcito, o los dos es lo mismo. Hansel y Gretel, creo que está bien ¿No? dicho. Ah, Sí, es el de Hansel y es Gretel. que tenía yo un libro como de fábulas y venían los dos, entonces no sé cuál de los dos es. Pero bueno, sí, dejan como los panecitos para que no se pierdan, como ese trabajo tenemos que estar haciendo también, ¿no? O sea, como irnos hacia nuestros contextos específicos, que son de los que no se han hablado, como en la historia de la pintura, y también poder rastrear de dónde vienen esas creencias y cómo están contaminadas o afectadas por lo que se vive desde una contemplación más como universal, pues, ¿no? O desde una manera más política. Y pues sí. Sí, yo, o sea, digo, sin querer interrumpirte ahí, añadiría, me parece muy interesante esto que dices. Yo, bueno, a ver, yo llevo practicando
esta disciplina o tratando de encontrar como el sentido de la pintura y del lenguaje de la pintura, más o menos 15 años. Y en 15 años yo he visto que, siento que antes de los 2000 como que la pintura tenía que ver con ilustrar ciertas cosas, como que era una pintura, sobre todo la figurativa, que trataba como de aludirse a ciertos contextos y a ciertas realidades, pero de manera no directa, como que le daba cierta vuelta y entonces se volvían como una especie de, como de símbolos o como elementos que eh, simplificaban todos esos conceptos, pero digamos como que lo estaban ilustrando de cierta forma. Eran también un poquito más didácticos en su narrativa y así. Y creo que ahorita lo que ha pasado en la pintura contemporánea es que efectivamente es pintura de contexto completamente. O sea, entre más específico se vuelve, también es más contemporáneo y más global. Siento que no solo ha pasado en la pintura, también en el cine, por ejemplo, pero sí creo que eso es uno de los fenómenos que estamos viendo ahorita en la pintura contemporánea y que también tiene que ver con lo digital, pero que ahorita vamos para allá. Antes de seguir con eso, me interesaba mucho que nos platicaras de cómo tu pintura está llena de contextos y de cómo también eso lo cuentas a través de los objetos. Creo que eres un pintor interesado en diferentes elementos de la figuración, pero sí prestas especial atención a los objetos y eso me parece muy interesante. Platícanos un poquito más de por qué esa elección de motivos en tu pintura. Sí, Digamos, ¿por qué objetos? O sea, sé que hay figuras y todo, pero hay un especial detalle en los objetos y además en los planos que decides usar para presentar esos objetos. Platicando con Aloncito el otro día le decía que me parece muy interesante cómo él tiene cierta lógica al disponer esos objetos para que se cuente de cierta forma esa narrativa en la imagen, ¿no? Como que él está tratando de controlar un poquito a través de esas composiciones cómo nos quiere contar la historia y no solo son objetos que, por ejemplo, que responden a una lógica naturalista o que están posicionados de una manera como racional, como que siento que vienen de otro lado. sí, creo que sigo considerándome, y va a ser así un rato, espero, como pues un pintor joven y emergente, y no tiene mucho tiempo que empecé a pintar tampoco. Entonces, la elección de utilizar objetos o personajes que son como muy de mi inmediatez, venía al principio como creo como por la seguridad que me daba el poder tomarlos como con permiso, eh, como si tuviera que tener una licencia para hablar de ciertas cosas. Y entonces pues tomaba los objetos como que estaban así a mi alrededor o que eran de mi uso cotidiano y también a los personajes de mi familia o a mis amigos, ¿no? Y poco a poco he ido descubriendo la pintura, he ido descubriendo también estos objetos y viendo precisamente lo que hablaba ahorita, ¿no? De cómo se conectaban con un contexto más global o político. La cuestión de los objetos, creo también es que a la vez que voy entendiendo estos contextos, voy entendiendo la pintura y no tiene mucho tiempo que pinto, entonces muchas veces, bueno, creo que sí va a ser siempre, pero como es esta onda de seguir ejercitando la pintura y seguir aprendiendo la pintura, pero me he dado cuenta que como la figura humana me ha condicionado mucho en las composiciones y, y tiene que ver con la concepción que tengo yo personalmente de la figura humana y es difícil quitarle como ese peso, esa importancia, no es algo que ejercito cada vez que hago una pintura en la que aparece un cuerpo. Y siento yo que a los objetos les puedo faltar más al respeto, como en forma. Como, si dibujo a mi mamá, pues como que me dice, pues que no salga fea, ¿no? Que no salga gorda. Y entonces como que hago ahí un esfuerzo entre lo que yo puedo hacer con la pintura y con lo que
mi mamá aceptaría ver, ¿no? Y en general, como con los cuerpos, creo que la forma del cuerpo es muy compleja. Cuando la piensas como un cuerpo, pues luego ya puedes ir haciendo abstracciones y me he dado cuenta gradualmente de hacia los lugares a los que puedo llevar el cuerpo. Pero si pinto un frasco o pinto un lápiz o pinto una silla, creo que puedo hacerlo como con más facilidad. Y creo que en parte mi proceso, mi misión es como cada vez irle faltando más al respeto a la figura del cuerpo, que siento que sigue estando como ahí siendo un problema y a lo mejor va a pasar así por un buen ratote, pero, pero sí, también creo que me gusta mucho el misterio que generan estos objetos y también teniendo mucho cuidado de hacer pintura figurativa sin que sea literal, porque como cuando se quiere contar una narrativa o se quiere hablar de algún contexto, ya es pintura y luego figurativa y luego te da todos los detalles y entonces como no hay espacio, no hay tanto espacio pues para imaginar o como lagunas de ambigüedad, que creo que es algo que apreciamos también muchas veces como lectores como consumidores pues del arte, ¿no? Como quedarte a veces pensando, pues no entendí qué quiso decir aquí o qué forma se hace aquí, pero me atrae como ese misterio, ¿no? Y en los objetos me gusta hacer como esa búsqueda de humanidad a través de los objetos, como que siento que es una misión chida, difícil, muy interesante, como ir haciendo estas figuras y que creo que es algo que aparece también mucho en tu pintura. Está como, puedes hacer este rastreo de humanidad a través o de familiaridad, pues a través, por ejemplo, de los muebles, del acomodo de los muebles en los espacios, de las paletas. Muchas veces esas cosas terminan de una manera no tan literal, representando mejor la actividad humana que las personas accionando literalmente. Sí, totalmente. O sea, yo creo que de manera intuitiva llegaste a una conclusión a la que yo llegué también, que es que cuando pones una figura dentro de una pintura figurativa, o sea, cuando pones una figura humana, todo lo que funciona alrededor de la composición de esa figura se vuelve una especie como de escenografía para la figura, ¿no? Como que nuestra tendencia, supongo, como renacentista y por ende ególatra, de que todo gira en torno a nosotros, nos hace pensar que toda la narrativa de los objetos, si es que hay una escena, por ejemplo, está funcionando alrededor de la figura. Y creo que de hecho en tu pintura se me hace algo muy inteligente y como muy intuitivo, a lo que llegaste además muy rápido, como de a veces suprimir la figura. No siempre, o sea, como que juegas mucho ese limbo entre qué tanto representar la figura, si es que hay una, qué tanto no, y de plano hay unas pinturas en donde no están para nada como esas figuras. Y creo que eso nos deja como algo interesante, Aloncito, porque también lo que yo veo en tu pintura es que son como objetos, o sea, la manera en cómo los pintas de manera formal, si tú quieres, pero creo que no solo es una cosa formal, sino también de intención, parecen como embarrados de humanidad. Yo siento que como que si hubiera una baba y los impregnaras como de esa humanidad, no se ven objetos nuevos, de hecho se ven objetos como usados, pero, ¿cómo decirlo? Como que al ser tan sintetizados también, o sea, como al representarlos de manera tan sintética, como que los reconocemos de una manera cercana, ¿sabes? Como cotidiana. Y creo que son como, o sea, al final de cuentas, como pintores, tomamos esas decisiones formales en función a, no sé si a un concepto, pero sí como a una intención, ¿no? Como que siento que hay pintura súper intencional en sus recursos estéticos y visuales, y creo que en tu caso, esta elección de a veces solo contar la historia con objetos se vuelve algo muy, muy interesante y muy, pues muy entrañable también. Siento que también es pintura que solo sucedería en un contexto como el tuyo, eh, como que es pintura muy, muy desnuda en ese sentido, como que no trata de ocultar nada de su origen, sino que al contrario, lo está tratando como de exudar todo el tiempo. Sí, y también Ah,
También que estamos como intentando lidiar entre esas tensiones, ¿no? Entre qué tan sólido es un objeto, qué tan, pues no sé cómo decirlo, como tan líquido parece. Este, ese tipo de decisiones también pare- parecen, a veces parecen como muy aleatorias, pero todo eso es como parte de lo que se tiene que contemplar o lo que yo contemplo pues cuando estoy ahí en el cuadro, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante y bien cura cómo puedes clavarte así, como subvertir la importancia de las cosas en un cuadro, como me voy a clavar aquí una hora haciendo esta botella de agua aplastada y la cara de mi mamá, que es lo más grande que hay en el mundo, la voy a poner así como en la esquina y apenas simulada, ¿no? Entonces, eso tiene un sentido, ¿no? O sea, no, bueno, no he hecho ese cuadro, no existe, lo estoy inventando, pero eso tiene, Es el que sigue. pero tiene todo, en mi mente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, cuando lo estoy Ujú, haciendo y en el proceso en el que lo estoy haciendo, creo que tenemos la posibilidad de eso lo dije un poco en la charla pasada, no quería hablar tanto de pintura, pero terminé hablando sobre eso, que es como estos conceptos están ya diagramados como en nuestra mente, ¿no? Y están como puestos ahí en jerarquías, tal cual como diagramas, no hay tiempo ni hay sonido, son como figuras en espacio, como conceptos en espacio, no líneas que conectan cosas, ¿no? Y cuando lo aterrizas en la pintura, tú puedes subvertir esas cosas, como ahí te cuestionas cuál es la importancia de las cosas y al final yo creo que, como ya así siendo spoiler total de esto, es como, pues es que depende, ¿no? O sea, y yo quiero creer que todo es importante y que podemos hablar de todos los temas con todos los ítems y ya como la pintura, bueno, el arte en general se trata de intentar enlazar esas cosas. ¿Cómo puedo hablar de este tema tan profundo y político con no sé, una lata de sopa, una lata de caca ujú. o la cara de mi papá o lo que sea, ¿no? Entonces, el cuadro se vuelve entonces como una especie como de sudoku, pero como arbitrario, en el que en vez de números utilizas un lenguaje muy propio de ítems, Mm. como de símbolos, y tú intentas hacer un equilibrio en el que tú decides, o sea, cuál es ese equilibrio, ¿no? Y tú decides cómo acomodar las cosas a partir de cosas estéticas como la intuición, como el peso visual, como los colores. Y entonces, pues te da una cantidad como infinita de resultados, ¿no? Que puedes estar acomodando todo el tiempo en ese cuadro. Y funciona el hecho, bueno, para mí funciona en la pintura que yo hago, que exista un cuadro, o sea, que exista un rectángulo, un cuadrito, este, porque me permite como ser muy consciente de dónde están las fronteras, Ujú. o sea, aunque la figura no esté cerca de tocar como el borde, sé que ese borde está ahí, que hay un espacio que hay que dejar para que respiren las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los parámetros a lo mejor estoy hablando de una manera muy abstracta, pero son los parámetros que considero cuando estoy pintando ese cuadro, ¿no? Y cuando lo estoy haciendo, y de nuevo, regresando a la primera cuestión, como en el sentido de desacelerar el proceso y de ser inmersivo y de ser muy puntual y contextual, en ese momento en el que estoy pintando, eso es como lo más importante, ¿no? O sea, como tiene todo el sentido del mundo que este perro esté aquí abajo, entonces yo me voy a clavar en eso y me vuelvo como hiperconsciente del espacio y la dimensión que ocupa el perro y el color del perro y la textura del perro. Este, y sí, bueno, ahí me perdí un poquito, pero No, sí, voy a conectar eso que estabas diciendo con algo que te platicaba también la otra vez de, bueno, yo por ejemplo, ahora con colegas aquí en Ciudad de México veo mucho tipo de pintura y mucho tipo de pintura figurativa. Creo que hay como diferentes líneas interesantes dentro de la práctica de varios artistas, pero en tu caso en específico, creo que tu pintura responde a un fenómeno que te platicaba, que me viajé un poco, al que llamo pintura de providencia, o sea, como este concepto de providencia, que bueno, pues si nos basamos un poco como en una cosa así medio religiosa, la providencia es como este acto que tiene un Dios de proveerle lo necesario a sus creaciones.
y habla como de este juego, pues como de esta intervención de Dios a la realidad. Y siento que en tu pintura, este canvas que decías, como este frame, o este espacio delimitado en donde vas a empezar a jugar, sí siento que en tu pintura se acciona esta idea como de que tú vas a disponer de los objetos, de las simbologías, de los espacios que además van a ser pura textura, como obviamente a nivel composición, pero digamos, tú eres una figura muy activa dentro de esas decisiones. Siento que parece una obviedad, pero en realidad mucha de la pintura figurativa no responde a eso. De entrada hay mucha pintura figurativa, por ejemplo, que responde a algo fotográfico. Entonces, pues obviamente ahí no hay mucho juego del autor, sino más bien, pues ese juego de disponer los objetos lo hace alguien más, ¿no? Ya sea una imagen de internet o la fotografía que tú tomaste o así. Pero en tu caso sí siento que está ese fenómeno como de tener control de esas decisiones y se vuelve como, pues como un espacio, como un playground, ¿no? Como un espacio ahí como fértil en donde tú vas a disponer pues hasta tus figuras, que en tu caso además son tu familia, pero son como fichas, pues, de ajedrez que estás como completando. Me parece muy interesante también que a veces, pues, las cancelas, o sea, como pones media ficha, pones solo la parte del perro que quieres y luego la otra en realidad la compone el fondo y no tanto una forma. Y creo que eso es algo también muy interesante de tu pintura, eh, que es que no hay fondo y figura, como que pareciera, o a veces en tus pinturas, como que queremos intuir que hay un espacio y hay un fondo y hay una figura y hay como esta cosa de la perspectiva, pero en realidad no, todo está como en un mismo plano y eso, como lo decías tú, pues no le da como jerarquía a nada, ¿no? Como que todo se está accionando al mismo tiempo y me parece algo como muy, pues muy interesante de tu chamba. Y hablando un poco de eso, también notaba que en esta serie de pinturas, los espacios que, digamos, como muchas de las escenas que tienes ahorita como en esta serie, son espacios que oprimen a las figuras, son espacios como que yo, por ejemplo, mi pintura tiene que ver con espacios también, pero mis espacios justo trato de dar ciertas atmósferas en donde se aligeren las piezas y siento que en las tuyas es lo opuesto, como que les dan un peso extra, como si la gravedad estuviera aumentada como 4 veces más. Y pienso como si quisieras darle como un sentido así, no sé, como... eh, sí, como conceptual a eso, como qué pensarías, o sea, cómo tú sentiste estos espacios como dominando a las figuras, cómo tú lo interpretas, pues. Sí, pues, ok, Quiero poner un ejemplo pequeño. Hay una pieza chiquita, digo, que me jugó chueco porque estoy en el celular, pero yo les iba a poner las imágenes en mi computadora. Pero hay una pieza chiquita de Aloncito en donde hay como una oficinita, como en una, digamos, en la composición media del cuadro, y luego la composición media superior es un cielo. Y le decía que me parecía muy interesante cómo ese cielo, más que un espacio abierto, parece como un tabique, como algo que tiene peso y que está oprimiendo como esa otra escena de la oficina que es un espacio interior. Entonces, sí, como que sentí que en esta serie los espacios se accionaban desde otro lado, ¿no? Como pesos a los objetos. Sí. Simón, sí. Creo que eso pues, es como un lenguaje o una intención muy abstracta de como que a la que recurro casi en todos los cuadros o en todos los cuadros creo, o en general bueno, pensé en eso primero y luego después como me puse a pensar en que tiene que ver con un sentido como de ser como contradictorio, como de ser medio payasito. Como eso es, yo siento que soy así en la vida real y quien me conoce, pues como que sabe eso que todo el tiempo estoy como haciendo chistillos, ¿no? Hasta como mamando todo el tiempo. Entonces como que siento que esa actividad subversiva de las cosas, como llevarla contra y así,
como solo por el humor o por el capricho, o sea, como ser desinteresado del diálogo, más bien de la forma en la que estamos hablando, que fluya bien la conversación, o sea, como normalmente no, tengo como, me pasa que tengo poco interés en lo que estamos hablando, pero me gusta mucho la manera en la que estamos hablando o cómo se siente. Siento que eso se aplica también a la manera en la que pinto, o sea, como muchas cosas solo son así como de capricho, pues como de humor, como de esa onda, en algún momento lo empecé a hacer y me gustó mucho considerar que el fondo no era, que en el fondo no era una cosa, un vacío que estaba ahí o que estaba detrás de las personas, sino como, bueno, le voy a poner más atención a la pared que a la figura que está, o la figura nada más va a estar como dibujada y a medias y el fondo lo voy a trabajar más. Pero es como eso, como me gusta en la pintura en general revertir como los valores de las cosas. Así como que lo puedo resumir en general. Y muchas veces solo viene como de un sentido del humor, por ejemplo, o como de una ocurrencia del momento, porque también mi pintura es muy como infantiloide, o sea, como hasta en los colores, en el gesto, en la manera en la que están construidas las figuras. Yo creo que están como infantiloides y me gusta que sea así y me gusta que sea como pintura física y que las abstracciones de las figuras estén hechas de esa manera simple porque me permiten, entre más simple o más abstractas estén hechas, me permiten jugar más con ellas. Entonces, pues esa cosa de los fondos es lo mismo que hacer que mi perro sea morado, o sea, como sigue siendo esta intención por jugar y por resolver ese cuadradito, o sea, ese rectangulito, pues, ¿no? Como siento que en ese momento, o a lo mejor considerando este concepto que dices tú de la providencia, que es como nada es aleatorio también, ¿no? Como hay algo, hay una razón para todas las cosas que están aquí, aunque parezca que sea aleatorio. Viene de una intuición que luego examino, o sea, a lo mejor es muy... En la pintura, en mis procesos, no es solamente me siento y lo pinto y ya, sino, de hecho, soy rápido pintando porque las figuras son fáciles de hacer y así, pero me toma mucho tiempo sentarme a ver qué estoy haciendo, o sea, a veces no sé lo que estoy haciendo, pero lo hago y luego lo pienso y digo, es que es obvio, o sea, lo hice por esto y por esto y por esto, ¿no? Que aparte, mis discursos en general, como de las series que hago, son muy simples también, o sea, intento que se resuman a una premisa, como se trata de esto en este lugar porque siento esto. Y intento siempre que sea como en una oración para tenerlo claro y luego ya ponerme a divagar y así, pero regresar siempre como como a esta claridad, pues. Entonces, pues es eso, todavía no, tampoco hay muchas cosas que tampoco entiendo de lo que hago, pero siento que en el rectángulo este que estoy componiendo, siempre es como un ejercicio imaginario de resolución de problemas. Como a lo que iba a decir de la providencia puede ser como, es que no lo quiero decir así porque sí, muy mamón, pero como en este rectángulo yo soy como el creador que dispone, como haciendo la maquetita y dispone cosas y decide cosas. Entonces, en ese rectángulo es como una disposición imaginaria de un todo, ¿no? Y en ese momento ese cuadro es todo y lo que hay afuera no importa. O sea, como ahí está contenido todos mis pensamientos. Entonces, es como un ejercicio de resolución de problemas. Como eso que decía el Sudoku, ¿no? O sea, voy a acomodar esto para que tenga un equilibrio. Este, ajá, y luego muchas veces no importa tanto los ítems que aparecen, a veces sí, a veces no, y tiene que ver más como con estas decisiones de composición, de resolver cosas a través del color, por ejemplo. Tengo muchas cosas que decir a eso, pero creo que, o sea, creo que estas pláticas de pintor a pintor, porque supongo que con otro artista que se dedica a otra cosa serían diferentes, pero de pintor a pintor, como que siento que es muy interesante ver cómo el proceso que tenemos nosotros al construir la pintura engloba eh, como metodologías muy abstractas del pensamiento, ¿sabes? Yo leí un libro justo en el FONCA en el que estábamos juntos, que bueno, mi tutor
me recomendó, que se llama La pintura como arte de Edward Villard. Y ay, estoy confundiendo, este, estoy confundiendo biografías, no, de Richard Walton. Y Richard hablaba de cómo el pintor en cada una de las piezas deposita una cosa que se llama el repertorio, que es no solo los conceptos que estás tratando de manejar dentro de esa pieza, sino todo tu contexto, toda tu historia, también las cosas que has visto como a lo largo de tu vida y que realmente son procesos como complejos porque el artista está pensando en todo eso en cada una de las piezas, ¿no? Y se me hace que tú aunque eres joven y aunque la pintura te parece algo todavía como nuevo, entre comillas, yo creo que has llegado a conclusiones muy complejas que, por ejemplo, a mí me han tomado más de una década, ¿no? O sea, creo que por eso es que la pintura como lenguaje es muy compleja, porque necesitas llegar a ciertas certezas para que la pintura se vuelva mucho más compleja, pues, ¿no? Que solo copiar una foto o que solo estar pensando en cosas imaginarias que después vas a depositar con color y forma, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene mucha importancia lo que estás diciendo ahorita, como de que también lo haces de una manera aleatoria y random. Yo creo que tú eres un pintor y un artista que conoce muy bien sus referencias, no solo referencias del arte o de la pintura, me refiero a referencias como a lo que te atraviesa, como los espacios que te atraviesan, los objetos que te atraviesan, las imágenes que te atraviesan, porque también eres un pintor que usa imágenes de archivo, pero todo eso lo combinas de una manera no literal. Creo que ahí es donde entra un poco lo random que dices o lo arbitrario, pero por eso es que insisto entonces en el fenómeno de la providencia, como que tú estás decidiendo y no estás dejando que se decida por sí sola la pintura, estás decidiendo cuál es la narrativa de esas imágenes que estás generando. Y de nuevo, parece una obviedad que todos los pintores hacemos, pero no, en realidad hay otro tipo de pinturas que no recurren a esos, como a esos procesos, que me parece muy lindo que lo compartas. Y ya nada más como nota al pie, yo creo que tu pintura es bastante compleja, Aloncito, y bastante sofisticada, o sea, como que entiendo esta parte que dices que todavía, hasta en una cuestión de color, como que lo improvisas, pero yo no iría a improvisar, yo creo que eres muy intuitivo, pero a lo que voy con esta sofisticación, a mí lo que me pareció muy interesante de esta serie en particular es que todo el tiempo estás empujando como los límites de la figuración y la abstracción, que de nuevo, parece que es algo asumido, pero es muy complicado para nosotros los pintores y los artistas hacer eso. Y me parece muy sofisticada porque veo muchas texturas, como veo muchas decisiones de cómo hay espacios grandes que dominan a las figuras y que casi que las quieren como invisibilizar y esa tensión entre texturas o fondos y figuras, se me hace algo que has como, no sé, una conclusión muy interesante a la que llegaste con esta serie. Y además era algo que tú me habías platicado que querías explorar. Entonces, ¿a qué voy con este choro? ¿Tú crees que ahí está, digamos, uno de los límites de la pintura figurativa como vigente o como contemporánea? ¿Como que crees que por ahí puede ser uno de los caminos que la pintura puede llegar en la que se puede desarrollar? En el tema del borde entre lo figurativo y lo abstracto. Sí, ¿cómo lo trabajas tú? Que al final siento que en esta serie las presencias abstractas han dominado por completo la figura. O sea, me acuerdo del cuadro este de tu mamá y que hay como supongo que es tu hermano, como una figura masculina como dormida en la parte de la, como del borde del cuadro. Y te decía que en estas pinturas en específico siento que esos espacios o esos planos grandes de textura así empujan a las figuras, como que las están como reclinando, como que las están casi sacando del cuadro para invisibilizarlas un poco, quitarles ese protagonismo, pero esa tensión se me hace algo muy interesante de esta serie en particular. Sí, pues
le contaba a un compa que yo iba como intentando ir a la segura, con confianza. Más o menos lo que había estado intuyendo también era que yo tenía un camino trazado en cosas que he hecho y que quiero intentar después. En el sentido de empezar a la segura utilizando los ítems de mi familia dentro de la casa. Y luego hubo un momento en el que empecé a ver como, no sé, cosas del patio, así tal cual me salía al patio y luego son cosas del patio. Y luego cosas de seguir habitando, pero habitar en la calle y paisaje, como de aquí he hecho poco, pero ahí están los intentos de eso. Y que le dije como jugando también, no sé qué tan cierto sea esto que dije yo mismo, pero que ya quería ser un viejillo como ya después de haber pintado como esto y agotarme como estos recursos, ya pues solo pintar así abstracto, abstracto, abstractísimo y como divertirme, pero yo diciendo como ya cuando sea viejo ya no me importa nada, así, como eso fue la broma que dije, entonces la neta no sé si sea real o no, tengo que detenerme a pensar más en lo que digo, pero lo que sí es que Tu yo del futuro te está viendo, Alonso. pero como siento que yo tengo una preocupación, una tensión, pues, a ser entendido, a hacer que la gente haga conexiones con el jale. Y no digo que en la abstracción no se pueda, obviamente, este, es un lenguaje muy complejo que yo admiro mucho y con el que conecto mucho. De hecho, muchas de las referencias que uso son más abstractas que figurativas, por ejemplo. Pero me gusta esta parte en la que utilizo el contexto en mis cuadros para que la gente en mi contexto las pueda entender, que era algo que a lo mejor antes no, antes como, bueno, cuando hace unos años que empecé a pintar, como que traía el rollo de, no, pues sí, es que yo sé, como que yo consumo pintura, o sea, en mi mente no lo decía pues como de una manera engreída o así, pero yo pensaba como, no, estoy entendiendo yo el arte y no sé qué, y entonces yo pintaba cosas raras, ¿no? No totalmente abstractas, pero con figuras extrañas y según yo, como tenían cierto sentido, cuando Me estaba, acuerdo de ellas, ajá, porque me sí. las enseñaste en una de las revisiones, sí, me acuerdo. Y luego después como que me daba más gusto, o sea, me dio también como un hartazgo de esa parte como nefasta de el hundido, que no lo entiende nadie y así, ¿no? Yo en mi rollo adolescente también. Y luego después como me empezó a dar mucha satisfacción que mis pinturas, mi propia familia o mis compas reconocieran cosas, porque también paso mucho tiempo con ellos, con mi familia y con mis compas casi viven ahí en mi casa. Y entonces está raro como que llegan y así de que, ah, pues chido, ¿no? Lo que andas haciendo, pero se me hace chida la validación de alguien que amo de verdad y que me diga como, ah, o sea, ahí está, ¿no? Ese es mi carro, esa es mi cara. Y como que esa inmediatez también me ganó más últimamente que antes, que por ejemplo yo pintaba y aprendí tal cual de gente que veía en internet, así como yo sin haber viajado nunca a otro lado viendo pintura, como que me la pasaba copiándole así a pintores gringos, a pintores, sí, sobre todo gringos, y a gente del centro, la neta, o sea, pues veía, por ejemplo, tu pintura, siempre ha sido como un referente bien Mm. chido que he seguido. Eh, pero bueno, sí, eso, como que me gusta jugar entre en esa línea en la que estoy porque creo que puedo dialogar chido con la gente que pinta y que le mueve la pintura y a la gente a la que la tomo de referente y también utilizando figuras que reconoce mi gente de mi inmediatez, creo que es un balance bonito en el que me gusta jugar. Sí, lo platicábamos tú y yo, te decía que yo creo que tu pintura es costumbrista y se me hace algo muy chido porque digamos, es pintura que, aunque tiene esta manera de sintetizar los objetos, tiene esta manera de disponerlos de una manera arbitraria, o sea, como que hay recursos muy abstractos dentro de tu figuración. Al final termina siendo también pintura costumbrista porque son espacios que reconoces,
son situaciones que vives como día a día, aunque tú las trates como de, como decías tú, ¿no? Como de invertir o como de problematizar, digamos, de una manera formal en tu pintura, con texturas, colores, bla, 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 al final sigue siendo pintura que habla como de un contexto muy personal tuyo, de situación. Yo pienso en tu pintura, Alonsito, como pintura que no había visto nunca porque siento que nadie había hablado como de esos contextos específicos y de esas situaciones específicas de las que tal vez, digamos, como si hay pintores que lo viven, no son pintores que tal vez lo hablan o lo encuentran como un leitmotiv, ¿no? Como de un pretexto para hacer su arte, su obra o su pintura. Y eso me parece como algo muy, muy, muy interesante de la tuya. Siento que en La Guerrera, cada vez que exponemos piezas tuyas, se sale como de toda la escena, por ejemplo, al menos de Ciudad de México, pues porque nadie pinta esas cosas, ¿no? Como nadie se va al desierto a echar balazos, entonces como son escenas nuevas, pues, y yo creo que no solo para el centro del país, sino para muchos de los territorios, porque aunque son temas que se han abordado antes, no se han abordado de esa forma, y creo que ahí hay una madurez muy interesante como artista de tu parte, de haber elegido esos contextos y hablarlos desde una pintura costumbrista. Y ya para cerrar, para no volver esto muy largo, tengo dos últimas cosas que mencionar acerca de tu trabajo. Uno es el tema de que veo que en esta serie ya empiezan a aparecer de manera recurrente ciertos como símbolos, como que, o iconografías más bien que te interesan y que te han estado como persiguiendo como durante estas diferentes series que has hecho. Y que yo te comentaba, ¿no? Como que creo que en estos tiempos, en donde ya cuestionamos un poquito la pintura y el arte en general que se hace en masa, eh, el hecho de que tú seas un artista con ciertas obsesiones y que las estés persiguiendo todo el tiempo, me parece algo muy, muy interesante. Te decía que en uno de los cuadros vi como un garrafón de agua, como en una de las escenas. Entonces, como que era un link entre la serie del Oasis y la serie de El agua y lo espiritual. Y luego al fondo estaba como el rack de la ropa, entonces como que conectaba con esta otra serie también. ¿Tú, como, estás de acuerdo con eso? ¿Cómo piensas que eres ese tipo de artista y de pintor? Y si de alguna forma resuena esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que me sirven mucho, regresando a lo que hablábamos ahorita, me sirven mucho estos márgenes, como esos límites que pone la misma disciplina, por ejemplo, el del lienzo y que las cosas quepan dentro del lienzo. Eso Ujú, me ayuda mucho a mi lenguaje y me impulsa mucho como que esos límites, pues, ¿no? En el sentido de las series, porque me gusta trabajar en series, yo sé que tú también trabajas de esa manera, me gusta acotar cosas y me sirve mucho tener como esas limitantes y poderlas retomar como en repetidas ocasiones, porque nunca, es raro eso, pero como siento que está en mi pintura siempre este sentimiento como de que siempre pasa lo mismo, o sea, como las cosas no cambian, como ahí está y como la manera en la que fue mi papá, al final yo por más que lucho como que lo veo y digo, pues es que soy ese brother, ¿no? O como que mi casa ahí está y los problemas son los mismos siempre, rara vez sucede como deja de ser como era antes y son momentos muy especiales, pero todo el tiempo pienso como eso, ¿no? De mi ciudad, de mi casa, de mi familia, como esos rituales están ahí siempre, entonces creo que la pintura me sirve por eso, porque no lo considero en una dimensión temporal, mi trabajo, ni de sonido, como ni de acción, simplemente como de espacio, como lo que decía ahorita, ¿no? Del diagrama. Entonces, desde ese punto, pues lo que hago es pinto lo mismo, así como todo, como
todo el tiempo. O sea, hay varias cosas a las que sin que me dé cuenta en un principio, ya empecé a pintar otra vez como alguien dormido en un sillón. Y eso es algo Ujú. que ha sido como... yo actualmente duermo en un sillón porque como que estoy en mi estudio y ya dividimos el espacio, mi hermano y yo, él se quedó con la parte más como recámara y yo duermo en el estudio en el que pinto y puedo conseguirme una cama, pero como que por cosas, no tengo una cama, yo duermo en el sillón. Mi papá, yo tengo ese recuerdo de que él pues siempre dormía en el sillón y se me hacía así como que bien gacho, ¿no? Así de que es como a dormir este vato. Y eso, de nuevo, es como, pues es lo mismo de siempre todo el tiempo y yo Ujú. solo pues pinto lo mismo de siempre pensándolo como de diferentes formas, ¿no? Pero al final pues es eso. Por eso como las repeticiones y lo entiendo de una manera bien chida. Hay un libro bien chido que se llama Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas. Y, y no me acuerdo quién me dijo como que, ese libro me recuerda mucho a tu pintura, entonces yo decidí leerlo y me encanta, me fascina ese libro, no por el comentario, sino de verdad está bien perro, se lo recomiendo. Y es precisamente eso, es como son una familia que vive en una casa, Celestino es como un morro eh, que escribe en las hojas de los árboles porque quiere escribir y la familia le prohíbe escribir y como que su abuelo lo quiere matar. Entonces es bien raro porque desde que empieza el libro la mamá se avienta a un pozo y se muere, pero aparece en la otra página y se muere muchas veces y mata a su hijo varias veces. Luego está una onda de que los primos difuntos viven en el techo y le hacen travesuras al abuelo y el abuelo mata a la abuela y como que todo el tiempo se están peleando y se están matando entre ellos. La casa cae un rayo y se quema la casa y luego después la casa pues obviamente aparece como, no parece haber como una resolución nunca de los conflictos y es como un loop eterno de las cosas. Y eso, Mm. y esa poética me gusta muchísimo porque te da la oportunidad de pensar mucho en estos sistemas de ítems como esta onda, pues sistemas pues, ¿no? Esto de nuevo, como estos diagramas y cómo se afectan entre ellos, pero en muchas posibilidades, ¿no? En el que pues en una gana la mamá y en la otra gana el papá y en la otra se muere y en la otra no. O sea, eso creo que es lo que intento hacer con mi pintura, pintar mucho para poder tener muchas posibilidades entre los ítems. Me encanta porque siento que sí, totalmente, digo, no conozco este libro, pero me hiciste pensar en cómo yo para una de las series que hice, también como que partía de un libro de los años 40 de Agustín Yáñez y luego el libro me dio uno de los pasajes del libro me dio el pretexto de inventarme una historia, que esa historia iba a ser como el pretexto que yo iba a usar para las escenas de las pinturas, pero esa historia no tenía que tener una progresión dentro de la narrativa, ¿no? Como que no era una historia lineal, pues, de inicio, como conflicto, resolución y final, sino que era una historia que yo podía como acudir en diferentes momentos y ser como completamente arbitrario dentro de su lógica. Y creo que totalmente tiene que ver con este proceso de pintura que dices, que me parece como súper interesante. Siento que tú cuentas una historia, pero que no corresponde a una progresión lineal, pues, ¿no? Como que es como un ir y venir todo el tiempo, como también siento que evoca situaciones como pasadas que podrían ser situaciones futuras o situaciones futuras que tienen que ver con tu pasado. Entonces, como que me gusta mucho pensar en esa falta de progresión dentro de las historias de tu pintura, y qué chido que se quede esto guardado para que si en 10 años lo ves te acuerdes. Pero ya para cerrar, pues yo lo único que diría, Aloncito, es que yo tengo una pieza que se llama Lo íntimo en lo cotidiano, eh, que tenía que ver con el funk en el que estuvimos juntos. Y es muy raro, pero siempre que veo tu pintura pienso en ese título. Pienso que tú sí pintas lo íntimo en lo cotidiano, no porque yo no, pero pienso que tu pintura tiene mucho que ver con ese concepto, que es un concepto que además a mí me obsesiona. Y pues nada, muchas gracias por esta plática. Te admiro mucho. Estoy muy feliz de que ahora podamos discutir de pintura de esta forma. Y no sé si era el plan o no, pero como hay gente aquí dentro de la plática, quisiera ver si alguien quisiera
preguntar algo antes de irnos. Eh, ¿Sí era parte del plan eso? Sí, sí, todo, Ah, no, huevo. la vida es freestyle. Claro, Ah, perfecto. chicos, soy Edgar, hay una pregunta en Facebook de Ujú. Marley Almodóvar. Dice, hola Alonso, ¿tienes referencias teóricos o plásticos que hayan marcado tu producción? Sí, la neta más plásticos que teóricos porque siempre intento leer teoría, pero tampoco hay tanta como, bueno, como cosas de gente que pinta, que escriba sobre pintura. Pero en general, como las referencias que tengo son gente gringa, como me gusta mucho la pintura de Jennifer Packer, que, bueno, voy a decir solo como nombres, ¿no? Hay un chino que se llama Liu Xiaodong, que me gusta mucho, estoy obsesionado con él, estoy muy influenciado por el Michael Armitage, que es un vato africano. Tengo una lista aquí como de gente porque siempre se me olvidan como los nombres y las pronunciaciones. Pero también creo que soy muy fan de mucha gente de aquí de México. O sea, la mayoría de las personas que son como referentes son morras de aquí de México. Me gusta mucho el jale de Mónica Figueroa, de Alicia Yaney, de Verónica Trujillo, de Mariana Paniagua. Yo estoy bien obsesionado. Fue como la última persona que estuve bien obsesionado. Y sobre todo de Gonzalo, o sea, por eso Gonzalo Mm. está aquí y no está aquí Liu Xiaodong. Es que Porque, él no pudo, entonces ya yo salí al quite. pero yo al Gonzalo lo conocía, o sea, lo ubicaba su obra desde antes, como cuando empecé a pintar. Y él no me conocía a mí. Y yo me acuerdo haberle escrito a Gonzalo una vez. ¿Te acuerdas de eso, O sea, no hace Sí. mucho platicábamos de eso, como de que, oye, es que yo como que pinto y no sé qué le pregunté, pero como de, como, ¿tú qué onda? ¿Qué opinas de esto? Y así. Y él bien lindo te me contestó. Y luego ya después de años, bueno, no sé cuántos, pero un par de años, pues nos dieron el Fonca, entonces fuimos compañeros de Fonca y eso estuvo muy loco para mí porque, bueno, había otra gente bien pesada también que conocía y que admiraba, pero pues a mí me hacía mucha ilusión. Era mi primer y único Fonca y era el último de Gonzalo. Entonces fue una suerte tremenda y yo estoy muy feliz de poder como, pues tener una conversación horizontal con Gonzalo sobre el jale. Me siento muy afortunado. No, el placer fue mío, te juro. Es mutuo, querido, es mutuo. Sí. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, yo nada más para esta persona que preguntó eso, o sea, voy a decir de nuevo el nombre del libro este que me gusta mucho. Se llama La pintura como arte de Richard Wolfing. Ese es muy bueno, como que obviamente hay muchos artistas que conocen el diagrama de Deleuze, como que hay unos, o lo espiritual en el arte de Kandinsky, pero ese en específico creo que mucha gente no lo topa y es un libro muy interesante que habla de cómo el pintar tiene procesos complejos, tanto mentales como mecánicos. Entonces, explica mucho el proceso de cómo un pintor puede conceptualizar una obra y luego termina siendo, pues, como una extensión de su vida, básicamente, lo cual recomiendo mucho, está muy chido. ¿Alguien más? Veo que hay varios, bueno, por las imágenes que ahorita ya las quitaron, que son pintores jóvenes, ¿no? Yo me supongo, como Aloncito, ¿quisieras decirles algo a ellos? Am, a los pintores jóvenes. Ey. O sea, digo, por tu historia, al final lo hemos platicado mucho, como no hay muchos pintores en Ciudad Juárez, eh, creo que hay muchas partes en México, perdón, que la pintura apenas está agarrando fuerza. Hay otros como Durango, por ejemplo, que con la guerrera nos dimos cuenta
sorpresivamente y de manera muy emocionante que hay mucha pintura sucediendo allá, pero bueno, digamos, algo que les quieras como compartir. Simón. Sí, pues bueno, primero como que yo he encontrado que sí hay muchísima gente que pinta, obviamente en Juárez, más bien como específicamente no de la manera en la, o una manera en la que conecte tanto con mi pintura, o mis intereses en la pintura, pero está chido cotorrear con toda la banda que pinta de diferentes maneras, ¿no? O sea, gente que hace graffiti, gente que hace murales, gente que hace otras técnicas de plástica. Está bien chido mantenerse conectados con ellos. Y Claro, que, porque la pintura no solo es caballete, tienes toda la razón. Sí, pero totalmente. también que como lo chida de la pintura, a diferencia de otras disciplinas, que es que no es tan mainstream. Entonces, como que si hay un pintor que te guste, muy probablemente te puede contestar en Instagram, la neta. Pues sí, aunque sea chino, aunque sea gringo, y así como en contextos muy específicos, pues, como es muy probable que puedas contactarle. Y pues no sé, que sean como, pues, no sé, la verdad, no sé quién soy yo para aconsejar gente. No, no, como que diviértanse mucho pintando y obsesionense con cosas aunque no entiendan por qué lo están haciendo. Como que hay muchas cosas muy intuitivas de las que nomás no puedes escapar y tampoco las... Está chido reprimirlas aunque no las entiendas. Luego ya habrá un momento en el que puedas entenderlas, pero ustedes decidan qué es lo importante. Gran consejo. Muy bien. ¿Alguien más? Anímense, chicos, ya para irnos. Bueno, es complicado, pero pues nada, agradecerles mucho su presencia. Creo que esta plática se va a quedar guardada, entonces también pues la podrá ver la gente que no nos pudo acompañar, digamos, como presencialmente en este Zoom. Pero pues muchas gracias, Aloncito, gracias por la invitación, gracias por esta plática. Decirles que pues ahí estoy en redes, si quieren como preguntarme algo, siempre estoy ahí dispuesto a platicar también de estos temas densos de pintura. Y pues nada, gracias a todos, a todos, a Edgar. Sí, gracias Gonzalo y gracias Alonso. Estuvo muy, muy chida, sí. Qué buena plática se aventaron. Como mencionaban, esta charla junto con las demás que se hicieron durante la expo de Alonso va a estar disponible en YouTube y también en nuestra página de internet eventualmente. Entonces, pues si les gustó, si no la alcanzaron a escuchar toda, en unos cuantos días ya la subimos. Y muchísimas gracias de nuevo por tomarse el tiempo un viernes en la tarde para venir a platicar con nosotros. Seguimos en contacto aquí en Juárez con Alonso y en Ciudad de México cuando nos veamos allá el próximo febrero, Gonzalo. Ahí estamos. Espero, Claro que sí. Aquí nos vemos, Edgar. Aquí los espero. pues, gracias a todos por acompañarnos. Bye. Gracias. 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 Quiero.